Bien, entre todos hacemos un equipo. Ya, ya terminaron, ya está. En el interior, una manifestación de amor es tirarse piedritas o jalarse los pelos. Y ellos están ahí que se jalan, se tironean, todo. Bueno, digo, no, ya, ya. Bien, disminución digo, eso dio en el interior, pero recién vi un documental de Discovery Channel. Bueno, ya veo Discovery Channel porque ya mi adicción está en tratamiento, ya no tengo Netflix, o sea, solo Discovery Channel. Y en la historia que ellos presentan, nosotros venimos de los africanos. Los africanos hace no sé cuántos millones de años, que había un estrecho que ellos caminan y cruzan el mar. Bueno, ¿y por qué blancos? Porque la piel en millones de años cambió para adaptarse a la intensa luz. Entonces, tenemos nosotros, increíble, ¿no? De millones, al final todos hemos sido morenitos en algún momento, ¿no? La piel evolucionó para ser, Claro. tener un color más oscuro. Las regiones anteriores, Norteamérica, las regiones nórdicas, no se necesitaba tanto y por eso la gente como blanca. Exacto. Y la piel capta más, la piel morena capta más vitamina D. Bueno, escuchen. ¿Qué hice ayer también en mi momento libre? Escuché una psicóloga, les va a servir esto. Escuché una psicóloga que dijo que cuando nosotros estamos estresados, se bloquea nuestro sistema prefrontal, nuestro lóbulo prefrontal, y no aprendemos. ¿Y cuál es la receta para que haya un bloqueo de este lóbulo? Dos cosas. Estar permanentemente con el celular, recibir estímulo. Segundo, dormir mal. Entonces, y el estrés también hace que nosotros no aprendamos. Entonces, conclusiones. Yo si fuera estudiante hoy día diría, a ver, querer estudiar faltando 20 minutos, complicado, estoy estresado. Ni el copio lo voy a poder hacer bien. Así que, recomendaciones, estudien desde ahora y lean las preguntas que les he dado, no necesitan más. ¿Ya? Sí, repito, después de esto me dice, repita, doctor, yo repito. Entonces, llenado vascular. Ya. La primera causa que dijimos fueron las hipovolemias, ¿no ven? Ya. Todo esto lleva a gasto cardíaco bajo y presión de perfusión renal baja. Pero ahora, ¿qué estamos estudiando? Disminución del llenado vascular. Y la pregunta que les hice, ¿está en A o está en B? Y ustedes me respondieron A. Ya es falso. Es B. Llenado, escuchen esto, el llenado vascular, los vasos de capacitancia tienen el 25% de sangre adicional. Estos vasos de capacitancia, que son las venas. Cuando entramos en choque, estos vasos de capacitancia, todavía por la acción de la adrenalina, se contraen y dan más volumen. ¿Hasta ahí? Bien. Mecanismo de Frank-Starling, bien. Pero, ¿qué tiene que ver el choque séptico y qué tiene? No, sepsis era, no era choque séptico. ¿Qué tiene que ver la sepsis y qué tiene que ver anafilaxia? Decía disminución del llenado vascular. Y aquí yo le puse sepsis, óxido nítrico y aquí puse histamina, ¿verdad? Entonces, esto ahora está así. Hay una intensa venodilatación. Intensa venodilatación. ¿Cómo está el retorno venoso? Exacto. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Disminuido. Listo. Ahora, respecto a la pregunta que me hizo utilizando este dibujo. Señores, el paciente late 75 por minuto y todo ok hasta 100. Pero este paciente ahora tiene 170 latidos. ¿En qué fase del corazón hay el llenado?
en diástole. Si ahora el corazón anda así, tum, 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 ¿cómo está la diástole? Está disminuida, menos llenado, gasto cardíaco bajo, hipotensión arterial, choque, insuficiencia renal aguda. Paciente, miren lo que acaba de pasar. El paciente en este momento sufre un infarto. Ya es una IC. Y se infarta. Hay más caída del gasto cardíaco, choque cardiogénico, disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo renal, hipoperfusión, insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Entonces, pero esto quisiera que lo recuerden. La disminución del llenado vascular se refiere al lado venoso, se refiere a los vasos de capacitancia causados por sepsis a través del óxido nítrico que producen vasodilatación o la anafilaxia que está mediado por la histamina, la serotonina y que producen intensa vasodilatación. Entonces, a eso se está refiriendo el texto. Dígame. Estábamos acá, espérenme. Acá tenemos, así dice, como la disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad, de la disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular. Entonces, se está refiriendo a la anafilaxias y a la sepsis. En realidad, el texto, como esto lo traduce del inglés al castellano, el texto es venodilatación intensa, menos retorno venoso, por óxido nítrico si es sepsis, o por histamina si es anafilaxia. O sea, es la capacitancia ya no se contrae, o sea, está tan dilatado que hay como una retención de volumen en las venas. Tal vez por eso aquí dice disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular. Entonces, se distiende tanto las venas que aumenta la capacitancia, es decir, aumenta la propiedad de recibir, de retener más sangre dentro de las venas. No. En los miembros inferiores, depende de qué edema esté hablando, si es por IC, es por aumento de la presión capilar. Si es por IC. ¿Ya? Si es por IC. Ahora, la elevada prevalencia de trastornos vasculares, algunos mediadores vasoactivos fármacos compuestos de diagnóstico acumulan. Aquí están, miren. Otra cosa, vasoconstricción intensa dentro de los riñones, lo que causa hipoperfusión glomerular e insuficiencia prerenal. Se trata de endotoxinas, agentes de contraste radiográfico como los utilizados en el cateterismo, ciclosporina, fármacos inmunosupresores y anfotericina B. Pero acá estaríamos hablando de a ver, acá estamos hablando de esto de la siguiente manera. Entonces, la disminución del llenado, la disminución del gasto es prerrenal y está aplicando esto. A ver, arteriola, ventrículo izquierdo, arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente. Y aquí tendríamos nuestra cápsula de Bowman, así. Y aquí tendríamos el filtrado. Pero siempre quiero que conecten con esto. Esto es lo que quiero enseñarles, para que lo vean en su conjunto, con ventrículo izquierdo. Señores, ya hemos hablado de gasto cardíaco bajo, cierto. Pero ahora les voy a explicar esto. ¿Qué pasa si aquí hay una vasoconstricción de las arteriolas aferentes? Exacto. Eso lleva a la disminución de la presión glomerular, que era 60. Y cuando te con
Si no aprieta control, no. Ya, ahora, me hace recuerdo. Porfa, me dice que apriete control, lo voy a hacer. Entonces, les decía lo siguiente, de nuevo. Entonces, ya hemos analizado las causas de gasto cardíaco bajo, ¿cierto? Ya hemos analizado las causas a este nivel, por exceso, ¿no? De venodilatación. Y ahora otras causas. Estamos diciendo, vasoconstricción de las arteriolas aferentes disminuye la presión de filtrado glomerular, que es 60, y disminuyen 125 ml por minuto, y con esto se filtra 1 ml por hora, por minuto de orina. Entonces, otra causa prerrenal son las vasoconstricciones. Acá. Esas vasoconstricciones que estamos viendo ahorita, ¿cuáles son? Endotoxinas, choque séptico. Agentes de contraste radiográficos, miren quiénes hacen. Un paciente que va a hacer cateterismo cardíaco que no entró con insuficiencia renal, estos agentes de contraste pueden producir vasoconstricción de la arteria renal aferente. La ciclosporina es un producto que lo van a ver utilizar durante su internado en los pacientes que hagan lupus. Y para los que hacen prevención de trasplante. Anfotericina B se emplea muy poco, felizmente. La adrenalina en altas dosis. Oigan, ¿sabe dónde usamos harta noradrenalina? En el choque séptico. Y vemos cómo el paciente, en vez de orinar, empieza a tener anuria, oliguria. ¿Por qué la adrenalina o la noradrenalina? No, todavía no cambia. ¿Por qué la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina producen daño renal? Pueden producir daño renal. Por esto. Entonces aquí está noradrenalina, la dopamina en su acción alfa, ¿no? Alfa estoy hablando. Estoy hablando de el choque séptico, endotoxinas. Todo esto produce vasoconstricción. Y hoy tienen que aprender, por lo que se ve con frecuencia, el cateterismo. Les he mandado unos 2 videitos de cateterismo, ¿recuerdan? Ese médico con sus lentecitos así rojitos y verdecitos, el mexicano, que hace cateterismo. No, miran, ¿dónde te lo mando? Ese médico. Y muestra las arterias. Ese contraste, existe un riesgo mínimo que produzca vasoconstricción y insuficiencia prerrenal. ¿Qué más? Anfotericina B se ocupa poco. Eso van a ocupar en los pacientes con HIV. La anfotericina B también es la ismania. Muchos de estos compuestos también causan, miren, ojo, anfotericina B y ciclosporina pueden causar necrosis tubular en forma directa. Además de varias clases de fármacos que frecuentemente pueden afectar los mecanismos renales de adaptación, lo que convierte a la hipoperfusión renal compensada en insuficiencia prerrenal. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor renal que actúa preferentemente en la arteriola renal para conservar el filtrado glomerular. En situaciones de hipotensión arterial y deficiencia de volumen, los inhibidores de esta enzima conversora y antagonistas del receptor de angiotensina reducen el efecto de la angiotensina 2 en el flujo sanguíneo renal. También disminuyen la presión intraglomerular y podrían tener un efecto protector en personas con hipertensión y diabetes. Sin embargo, cuando se combinan con diuréticos pueden ocasionar insuficiencia prerrenal si existe descenso de flujo sanguíneo por enfermedad renal de vasos pequeños. Las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador en los vasos sanguíneos renales. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden disminuir la irrigación por reinhibición de la síntesis. Y aquí está lo que ustedes me dijeron hace un minuto. La disminución de prostaglandinas vasodilatadoras bloqueadas por los AINE pueden causar vasoconstricción. Lo que ustedes me dijeron al comienzo. O sea, ¿por qué los AINES podrían producir insuficiencia renal? Porque bloquean a las prostaglandinas vasodilatadoras. Y aquí hay un detallito que vale la pena repasarlo. Le dice la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor renal que actúa preferentemente en las arteriolas renales para conservar el flujo sanguíneo en situaciones de hipotensión arterial y deficiencia de volumen. Los inhibidores de la enzima conversora angiotensina
y antagonistas del receptor de ARA reducen los efectos de angiotensina 2 en el flujo sanguíneo renal. También disminuye la presión intraglomerular y podría tener un efecto protector en personas con hipertensión y diabetes. Esto es cierto. Aquí está un poquito como trabalengua. Está como que lo veo un poquito fuera de contexto. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es causada por un exceso de angiotensina 2. Bloquear angiotensina 2 nos ayuda como un efecto protector de insuficiencia renal. Es por eso que en los pacientes renales, en los diabéticos y en los hipertensos, es bueno empezar siempre con un ARA2, un bloqueante de angiotensina 2. La prerrenal se manifiesta por descenso agudo del gasto urinario y elevación desproporcionada del nitrógeno ureico en sangre en relación con la concentración sérica de creatinina. Esta es una pregunta que siempre se las hago a los residentes. Y esta es la palabra que les tienen que servir para aprender. Ahorita les explico. En condiciones normales, los riñones responden al descenso del filtrado glomerular con una disminución del gasto urinario. Por tanto, un signo temprano de insuficiencia prerrenal es la caída súbita del gasto cardíaco. ¿Sabían eso? Una excreción mínima de sodio del 1% sugiere que la oliguria se debe a hipoperfusión renal y que las nefronas responden en forma adecuada excretando una cantidad mínima de sodio filtrado en un intento para conservar el volumen vascular. La concentración de BUN también depende del filtrado glomerular, o sea, la urea. Un filtrado glomerular bajo permite un aumento de tiempo disponible para la absorción en la sangre de partículas pequeñas como la urea. La creatinina es más grande y no difusible, por lo que permanece en el líquido tubular, y aunque la cantidad total de creatinina se filtra es pequeña, se excreta en la orina. Por consiguiente, también hay un aumento desproporcionado del BUN, una relación 20:1, que pasa de un valor normal a patológico. ¿Esto qué significa? Toda esta página se lo explico de la siguiente manera. Resulta que, ¿cuánto es el valor? Aquí vamos a poner valor normal de creatinina. Valor de creatinina. Ya. Y valor de urea. ¿Alguien recuerda? Creatinina. 0.4, ¿no? 1.3. Me gusta más ese dato. mg por decilitro. ¿Cuánto es la urea? 20 a 30, ¿no? O 40. Esto es mi normal. Con mi gasto cardíaco normal, mi filtrado glomerular normal, sin insuficiencia renal. Señores, ¿qué es desproporcionado? Miren esto. Mi creatinina sube a 3. Ya, insuficiencia prerrenal. Aquí está hablando 20:1. Si esto es 20, ¿cuánto de urea voy a tener? Sí, puede ser 60, puede ser 100, pero hay una desproporción intensa. Pongamos 100. Puedo tener 200/2,5. ¿Por qué? Porque la urea no es tan difusible como la creatinina. Entonces, ¿y esto qué significa desde el punto de vista clínico? Significa disminución de líquidos. Un paciente cardíaco que yo le empiezo a dar diurético, esto va a mostrar. Me pasé con los diuréticos. Lo llevé a insuficiencia renal, prerrenal. Entonces tengo que ahora darle un poquito de más de volumen. Entonces, esta desproporción es la que asusta. Y aquí significa hipovolemia. La desproporción significa hipovolemia. Disminución del líquido intravascular.
Esto significa esta desproporción. Este paciente que yo acabo de ver con insuficiencia renal crónica, 250/10 de creatinina. ¿Tiene más relación? ¿No es agudo? Porque no es lo mismo 200 con 10, que está casi en la misma proporción, ¿no? 20:1, que 200 con 2,5. Esta es una proporción normal, digamos. Pero esto es crónico. Esto es agudo. Entonces, a eso se está refiriendo el texto. 20:1, un valor normal de 10:1 o 20:1. Eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, eso es bueno que lo tengan. Entonces, hasta acá hemos visto la insuficiencia prerrenal. ¿Qué horas tiene? 10:30. Ya, 15 minutos y nos vamos. Si me deja llegar a renal, le explico. Ya. Renal intrínseco. De eso vamos a hablar. Ah, sí. ¿Está bien? Ya. La insuficiencia renal intrínseca o intrarrenal, de lo que usted me acaba de mencionar, se debe a un trastorno de lesión de las estructuras dentro de los riñones. La principal causa de insuficiencia intrínseca es la isquemia relacionada con insuficiencia prerrenal, la lesión de las estructuras tubulares de la nefrona y la obstrucción intratubular. O sea, si se fija, estamos hablando de túbulos, básicamente, o la misma isquemia. La glomerulonefritis y la pilonefritis aguda también son causa de insuficiencia renal intrínseca aguda. La lesión de las estructuras tubulares de la nefrona, necrosis tubular aguda, es la causa más frecuente y a menudo tiene un origen isquémico tóxico. Entonces, de esto lo van a ver ustedes donde vayan. Una necrosis tubular aguda. Si estoy hablando de tubular, estoy hablando de túbulos contorneados. La necrosis tubular aguda se caracteriza por una destrucción de células epiteliales tubulares con supresión aguda de la función renal. Esta es una abreviatura internacional. Esta necrosis tubular aguda puede deberse a varios trastornos, incluidos lesiones por isquemia, sepsis, efectos nefrotóxicos de fármacos, obstrucción tubular y presencia de toxinas por infecciones masivas. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Ahora sí. Las células epiteliales tubulares son muy sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. ¿Qué dijimos al inicio de la clase? Dijimos que en las prerrenales había mucho consumo de oxígeno y llega un momento que la disminución del flujo sanguíneo hace que haya una isquemia. ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos, llevando a una necrosis tubular aguda. Las células epiteliales tubulares son muy sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. La lesión tubular, aquí tengo, ocurre de la necrosis tubular, suele ser reversible. El proceso depende de la recuperación de las células lesionadas, de la eliminación de las células necróticas y cilindros intratubulares y de la restauración. Vamos a ver este dibujo que nos trae este libro. Aquí estamos viendo. ¿Por qué no cambió? ¿Mm? Ahora, sí. Ya. Ahí. Fíjense acá. Descenso de la filtración glomerular. ¿Cuánto es la presión de filtrado glomerular? Bien. Aquí tengo arteriola, construcción de la arteriola aferente y aquí tengo eferente. Ya está al revés. Pero para ellos están trabajando aquí aferente. Esto está conectado con ventrículo izquierdo, que quede claro. ¿Ya? El desprendimiento y necrosis de las células epiteliales tubulares causa obstrucción y aumento de la presión intraluminal, lo que reduce el filtrado. Miren esto.
esto es isquémico, ¿no? Se va a descascarar, se va a desprender. ¿Y qué va a hacer? Obstrucción. ¿Y esta obstrucción, dónde va a ir? Acá. Entonces, si yo tengo ya un descenso del filtrado, este aumento de la presión intratubular va a hacer que el filtrado glomerular, que la presión glomerular no sea suficiente para vencer esta resistencia. Consecuentemente, va a haber un descenso del filtrado glomerular. Entonces, ¿dónde empieza la historia? Obstrucción tubular, acá, por desprendimiento de las células epiteliales, evitan o reducen el filtrado glomerular. La vasoconstricción arteriolar aferente, ocasionada en parte por mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular, reduce la presión de filtración glomerular. Otra explicación. El paciente está en choque hipovolémico. Se vasocontrae esto. ¿Qué hace esto? Reduce la presión glomerular y consecuentemente reduce el filtrado glomerular. A eso se está refiriendo. La lesión tubular y el aumento de la presión intraluminal inducen desplazamiento de líquidos desde la luz tubular al intersticio, fuga retrógrada. Y aquí tenemos la fuga retrógrada. Salida de líquido. Entonces, ¿por qué la necrosis tubular aguda produce disminución del filtrado glomerular? Sí. Claro, pero la alteración de la permeabilidad es por lesión del epitelio, pero no es la causa principal de la lesión tubular aguda. Es lo que vimos en la fotito. ¿Reversible o no reversible? Reversible. La necrosis tubular aguda es reversible. El proceso depende de la recuperación de las células lesionadas, la eliminación de las células necróticas y cilindros intratubulares y la restauración de la continuidad normal del epitelio tubular. O sea, ahí tiene que pasar un tractor y arrastrar todo eso. Eso está diciendo con otras palabras. Tiene que eliminarse las células necróticas, esas epiteliales que están obstruyendo. Cilindros intratubulares, eliminación. Restauración de la continuidad normal del epitelio. ¿Se acuerdan que el epitelio se rompe? En ese momento tenemos recuperación de la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es más frecuente en personas que se someten a cirugía mayor que presentan hipovolemia aguda o sepsis o traumatismos o quemaduras graves. La sepsis produce isquemia porque genera una combinación de vasodilatación sistémica e hipoperfusión renal. ¿Se acuerda que estaba la sepsis con el óxido nítrico? Además, en la sepsis se generan toxinas que sensibilizan las células tubulares renales a los efectos dañinos de la isquemia. La necrosis tubular aguda se complica en traumatismos y quemaduras con frecuencias de origen multifactorial resultado del efecto combinado de hipovolemia, mioglobinuria y otras toxinas liberadas por riñón dañado. A diferencia de la insuficiencia prerenal, en la insuficiencia renal aguda causada por necrosis química, el filtrado glomerular mejora cuando el flujo sanguíneo renal se restaura. Acá, miren, escuchen esto. A diferencia de la insuficiencia prerrenal, que era por hipovolemia, en la renal aguda causada por NTA necrosis, el filtrado glomerular no mejora cuando el flujo sanguíneo renal se restaura. O sea, pero uno dice buena presión arterial, ya no está séptico el paciente, ¿por qué sigue con daño renal? Porque no sigue la norma. Filtrado glomerular no mejora
cuando el flujo sanguíneo renal se restaura, sino mejora cuando hay una limpieza del túbulo, cuando hay una restauración de ese túbulo. La necrosis tubular aguda nefrotóxica complica la alimentación e inclusión a muchos fármacos con estructuras diversas. Estos compuestos causan lesión tubular porque inducen combinaciones variables de vasoconstricción renal, lesión tubular directa, obstrucción. O sea, un paciente que está con necrosis tubular aguda, yo no le puedo dar amicacina, yo no le puedo dar gentamicina porque le voy a producir más daño tubular. Los riñones son muy vulnerables a la lesión nefrotóxica por su abundancia irrigación y la capacidad para concentrar toxina. Además, los riñones tienen la función importante de procesos metabólicos. Y acá tengo los antibióticos, los aminoglucósidos que ya les... No cambió, ¿no? Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Ya? Ahora sí. Los aminoglucósidos se los he repetido 100 veces. Los quimioterapéuticos para el cáncer también son bastante nefrotóxicos. Los contrastes radiográficos sí, y varios factores contribuyen a la nefrotoxicidad por aminoglucósidos, como el descenso del filtrado glomerular. O sea, a ver, un paciente con gasto cardíaco bajo, que tiene que hacer un cateterismo, que está en el borderline, que está en, ya, vamos a decir que está en insuficiencia cardíaca, y sí tengo que hacerle un cateterismo, y le voy a dar un contraste, tengo riesgo, ¿no? Que salga con necrosis tubular aguda, pero hay que correrlo porque si quiero salvarle la vida, tengo que, aparte de encontrar qué arteria está dañada, tengo que colocar el stent. Con una nefropatía persistente, la hipovolemia y la alimentación con furros de estos fármacos, el citoplastino que está en las células del túbulo proximal, donde inducen células mitocondriales en emisión, ya. La presencia de cadenas ligeras de proteínas, esto ya lo mencionamos, las cadenas ligeras de mieloma, dan necrosis tubular aguda, tanto la nefropatía por cilindro y mieloma como la nefropatía aguda por urato. El ácido úrico, ¿no? Estamos hablando de las leucemias. Los músculos eléctricos cardíacos contienen hemoglobina cuya función corresponde a la hemoglobina y sirve por el reservorio de oxígeno. En condiciones normales, la mioglobina no se encuentra en el suero ni en orina. Su paso molecular es bajo. Si escapa a la circulación, se filtran con rapidez en el glomérulo. Raptomiólisis. ¿Se acuerdan de la hemoglobinuria? Un paciente que es mordido, una serpiente que le muerde, causa raptomiólisis y consecuentemente hemoglobinuria. El paciente quemado por alta tensión también tiene raptomiólisis. Trastorno que pone en peligro la vida se produce cuando la mioglobinuria creciente hace que la mioglobina precipite en los túbulos renales, o sea, lo obstruya a los túbulos renales. Por lo general, la mioglobinuria se debe a un reumatismo muscular, aunque puede producirse por esfuerzos extremos, hipertermia, sepsis, como esto. El paciente que va a estar el paciente que va a tener esto, convulsiones prolongadas, deficiencia de potasio o fosfato, alcoholismo y abusos de drogas, tanto la mioglobinuria como la hemoglobina cambian el color de la orina. ¿Saben qué? Esa orina es color canela. Canela, no turbia. Canela. Mioglobinuria. Necrosis tubular. Acuérdense, para necrosis tubular, quemaduras por alta tensión y los pacientes mordidos por serpiente y las convulsiones. Ya, vamos a quedar acá pendiente. Bueno, yo los voy a esperar en la residencia, a estas dos filas. Estos son los que se van al extranjero y los de aquí, políticos. ¿La lista dónde está? El examen para los que llegaron tarde, mañana a las
10 y cuarto, ya. 10 y cuarto va a ser tomado en dos partes, A y B. O sea, uno hipertensión y otro de arritmias. Sí, 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 sí. Ah, ¿qué hago? ¿Dónde está? No me está dando